el Señor puso en su corazón. Dios te bendiga. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Dios es bueno, amén. Para siempre es su misericordia. Así que debemos de estar siempre agradecidos con el Señor por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Es hermoso poder experimentar el poder de Dios a través de muchas maneras, saber cómo el Señor escucha y oye nuestras oraciones, siempre está con su oído puesto atento a nuestro clamor y su respuesta siempre llega a tiempo. Amén. Voy a pedir que abra las escrituras en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 17. Sé que ya muchos están viendo el reloj, le están orando al Señor que predique 20 minutos. No les prometo nada. Al menos que el Señor toque mi corazón aquí arriba. Amén. Éxodo capítulo 17. Y vamos a leer los primeros 7 versículos de 1 al 7. Un pasaje que el Señor ponía en mi corazón. Fue de bendición para mi vida, así como espero que sea de bendición para la suya. ¿Lo tenemos, hermanos? Éxodo 17, 1 al 7. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Y dice así. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeases el río, y ve. He aquí, yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Señor amado, sabemos que tú estás aquí entre nosotros, Padre. Estás con nosotros y aún por medio de tu Espíritu Santo estás dentro de nosotros, Señor amado, y queremos darte gracias por eso, porque hemos llegado a ser templo y morada del Espíritu Santo. En aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento, leemos cómo tu presencia, cómo tu Shekinah, cómo esa gloria tuya descendía sobre ese templo. Cuando se abrió el templo de Salomón, cómo descendió esa nube y aún cómo cayó fuego del cielo y consumió ese holocausto, Padre. Y leemos eso. Pero lo que no nos damos cuenta es que ahora tenemos el gran privilegio de poder ser aquellos templos vivos, construidos de piedras vivas, como dice el apóstol Pedro. Hemos llegado a ser pueblo tuyo, Señor amado, como nos dice tu palabra. Y lo que anhelamos, Padre, es escuchar tu voz, Padre, a través de tu palabra que es viva y eficaz, Señor amado. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, habla nuestros espíritus, Padre, porque tu palabra tiene el poder para traspasar toda barrera, aún física. Tiene el poder para traspasar el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, Señor amado. Quita toda distracción, todo cansancio, y que por un momento, Señor, por un ratito, Señor, podamos meditar en tu palabra y también salir de este lugar cambiados, listos para poner tu palabra en práctica, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Al estudiar las Escrituras,
por completo, del principio al fin, desde Génesis a Apocalipsis, vamos a encontrar algo muy hermoso, muy interesante. Al estudiarlas desde el principio hasta el fin, vamos a encontrar cómo Cristo, el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, en sí, toda la palabra inspirada por el Señor puede ser resumida en la persona de Jesucristo. En sí, Él es el centro. Todas las escrituras se tratan de Él, aún todo lo que es el Antiguo Testamento, todos esos ritos, ceremonias, todo lo que sucedía, lo hacía con un propósito porque todo eso apuntaba hacia el Señor Jesucristo. Vemos como el enfoque principal de todas las escrituras y de toda nuestra vida entera, el enfoque principal es el Señor Jesucristo. Él es el que está en el centro de nuestras vidas. A Él se le llama las escrituras como el autor y consumador de nuestra fe, el alfa y el omega, el principio y el fin. Pero cuando vemos el capítulo 17 nos vamos a encontrar como el capítulo entero hace una hermosa referencia o es un simbolismo, aún lo que es esta historia es un tipo de Cristo, lo que sucedió con este pueblo. Es un ejemplo perfecto de cómo el Señor Jesucristo lo podemos encontrar aún en el Antiguo Testamento, cómo todo eso apuntaba hacia la venida del Mesías y hacia la persona del Señor Jesús. Pero rápidamente, para contarles el contexto para que podamos entender este pasaje, como todos sabemos, el libro de Éxodo se enfoca en lo que es la liberación, el éxodo del pueblo de Israel, de esa nación de Egipto, cómo fueron liberados por el Señor mismo. Y lo que encontramos es cuando ellos salen de Egipto, ese camino por el desierto en que se encuentran aquí en el capítulo 17, vemos como ellos están empezando a conocer a Dios. Poco por poco están comenzando a ver el poder de Dios, están comenzando a conocer al Señor, a su libertador, a su Salvador, y lo están comenzando a conocer a través de esas grandes manifestaciones del poder de Dios. De los capítulos 7 al 11 vemos cómo Dios manifestó y reveló su poder hacia Egipto, hacia Faraón y también a su pueblo a través de las 10 plagas, como estamos aprendiendo los martes. En el capítulo 13 vemos aquella escena tan hermosa como después del éxodo el pueblo comienza a experimentar lo que era la presencia de Dios en medio de ellos. Y ellos comienzan a ver cómo era el Señor que iba delante de ellos, guiándolos, protegiéndolos a través de la columna de nube y la columna de fuego. En Éxodo 13, 21 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y en el 22 dice: nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y ahí están comenzando a ver cómo el Señor estaba con ellos. Están comenzando a ver cómo el Señor se estaba revelando a su pueblo, el pueblo escogido, el que el Señor había escogido desde el gran patriarca Abraham. En el capítulo 14 vemos cómo Dios les muestra su gran poder al abrirles el mar rojo para que ellos pudieran cruzar en seco. Conocemos esa historia. En el capítulo 14, verso 13, Moisés le dice al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y en el 14 les dice aquellas palabras famosas que todo mundo conoce: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En el capítulo 15 nos encontramos con aquella historia que el pueblo de Israel llega a Mara y se encuentra con aquellas aguas amargas y comienzan a murmurar. Y el Señor transforma aquellas aguas amargas a aguas dulces. En el capítulo 16 nos encontramos una vez más, el pueblo ahora tiene hambre y una vez más comienzan a murmurar contra Moisés y contra el Señor, y Dios mismo de una manera milagrosa les provee ese maná que cayó del cielo.
Les estaba mostrando esa providencia, esa protección de Dios para con su pueblo, que Él siempre está velando por nosotros y su mano siempre está sobre nosotros para protegernos. Pero cuando llegamos al capítulo 17, nos vamos a encontrar una vez más el Señor revelando, mostrando su poder hacia el pueblo, para que el pueblo lo pudiera conocer más y más. Pero esta vez sucede de una manera un poco inusual, no mucho diferente, porque es lo mismo que vemos en el 16 en muchas maneras, pero le sigue mostrando su poder. Y en sí, comenzando desde el verso 1, nos dicen en Éxodo 17:1 que fue por mandato de Dios, dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Como les mostré, era el Señor el que los estaba guiando. De día esa columna de nube, de noche la columna de fuego. Era el Señor guiando a su propio pueblo. Y dice, por mandamiento del Señor, llegan a este cierto lugar, Refidim. Pero hay algo interesante, que el Señor, siendo el que los estaba guiando, siendo el que los estaba llevando por este desierto, los lleva a un lugar donde nos dice al final del verso 1 que no había agua para que el pueblo bebiese. Y es que esto no tiene mucho sentido. It's a little weird, es un poco raro ver cómo Dios obra en nuestras vidas muchas veces. Nos encontraremos pasando por momentos como hijos de Dios, muchas veces no entendiendo lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Nos encontraremos muchas veces diciéndole al Señor, ¿por qué lo estás haciendo de esta manera? No entiendo lo que está pasando. Se supone que era Dios mismo el que los estaba guiando. Pero ¿cómo era posible que Dios los llevara a un lugar donde no había agua para que ellos bebieran? Recordemos que estaban pasando por el desierto, donde cruzar un desierto aún con agua y con sustento es difícil. Pero era Dios guiándolos, era Dios llevándolos por el desierto. Y parecía como, viéndolos humanamente hablando, parecía como que si Dios se había equivocado. Como que si el GPS de Dios no estaba sirviendo. Decía rerouting. Decía, te has perdido, tienes que ir a otro lugar porque obviamente aquí no hay agua. ¿Acaso no sabía Dios que en ese lugar no había agua? ¿Será que Dios se equivocó en ese momento? ¿Será que Dios se descuidó en ese momento? La pregunta que el pueblo se estaba haciendo y que cada uno de nosotros nos hubiéramos hecho es, ¿qué está haciendo el Señor? Él es el que nos está guiando. Estamos cruzando por un desierto seco. Llegamos aquí después de caminar cientos de millas y no hay agua. Y es que ¿acaso no sucede lo mismo con nosotros? Como les decía, muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Se supone y también creemos con todo nuestro corazón que es el Señor el que nos está guiando. Es el Señor que va delante de nosotros como iba delante del pueblo. Se supone que es el Señor el que está en control de nuestras vidas y lo creemos con todo nuestro corazón. Pero ¿por qué es que muchas veces nos encontramos llegando a estos momentos donde es el Señor el que nos está guiando y nos lleva a lugares donde no hay agua para beber? Donde en nuestra humanidad comenzamos a cuestionar a Dios. Comenzamos a decir, Señor, ¿qué estás haciendo? What's going on? ¿A dónde me estás llevando? Tú sabes que yo necesito agua. Tú sabes qué caliente es caminar por este desierto. Nos vamos a morir. ¿Por qué es que nos traíste a un lugar donde no hay agua? Y es que
así como Israel, hacer lo que es correcto y seguir la guianza divina no nos hace exentos de pasar por momentos como estos. Muchos creen que por ser cristianos y por ser hijos de Dios y por tener un Dios todopoderoso, eso los va a hacer exentos de pasar por pruebas, de pasar por dificultades, de pasar por el mismo desierto. Muchos creen que porque le servimos a Dios, que porque le obedecemos a Dios, entonces Dios está obligado a bendecirnos. Entonces Dios está obligado a librarnos de toda enfermedad, a librarnos de toda escasez. Porque al final del día, como Israel, nosotros simplemente estamos siguiendo el mandamiento del Señor. Mire qué tan muchas veces somos legalistas en ese sentido. Seguir la guianza divina no nos hace exentos de pasar por estos momentos. No podemos pensar de esta manera si aún la Biblia nos garantiza. El apóstol Pablo, en medio de su sufrimiento, les dijo a esas iglesias: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Todos pasaremos por estos momentos. Eres un hijo de Dios, tenlo por seguro, garantizado 100% que vas a pasar por estos momentos. Son inevitables. Pero es que en medio de todo esto, así como el pueblo de Israel cruzando el desierto llegan a este lugar donde no había agua, se nos olvida algo. Se nos olvida que nosotros somos nadie para cuestionar a Dios y demandar una explicación de Él. O si no, ve a preguntarle a Job. Después de durar mucho tiempo cuestionando a Dios, el Señor lo puso quieto. Y en el capítulo 42, Job dice: ¿sabes qué, Señor? Sí, me arrepiento. Yo hablaba cosas que no entendía. Nosotros somos nadie para demandar una respuesta, para demandar una explicación por todo lo que el Señor hace en nuestras vidas. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué permites que esto me pase? ¿Por qué lo haces de esta manera? Somos nadie para cuestionar a Dios. El pueblo va ante Moisés en el verso 2 y los dice de una manera demandando. Les dice: danos agua para que bebamos. Si fuera hoy en día, quizás hubiéramos dicho: oye, aunque sea un por favor, dile, please, aunque sea. En la nueva versión internacional dice que le exigieron a Moisés: danos agua. ¿Quiénes somos nosotros para demandar algo de Dios? ¿Acaso no la Biblia nos muestra que Él es el alfarero y nosotros somos simplemente ese barro en sus manos? En Jeremías 18:6, Dios le dice al pueblo de Israel, cuando Jeremías va ante la casa del alfarero y ve cómo él está trabajando con ese barro, él le dice: ¿no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? He aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos. ¿O acaso el barro puede hablar? ¿Acaso el barro le puede decir al alfarero: oye, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué no me hiciste un poco más gordito? Un poco más redondito. No hablo de mi persona. En Romanos capítulo 9, Pablo está hablando en sí de la soberanía de Dios, de la elección de Dios sobre Israel. Pero en sí él está hablando algo muy similar. Y en la Nueva Traducción Viviente, se los voy a leer, les dice: ¿quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios?
En otras versiones dice, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Óigame, ¿quiénes somos nosotros para ir delante del Señor y decir, ¿por qué lo estás haciendo de esta manera? Se supone que toda la sabiduría está en Él. ¿Quiénes eran ellos para ir delante de Moisés? Así como quienes somos nosotros para cometer este mismo error. Pero en sí, ¿cuál era el problema? Tenían sed, hay que reconocer eso. Aunque estaban demandando agua, querían beber agua. ¿Cuál era el problema aquí? ¿Por qué es que Moisés les dice al final del verso 2, ¿por qué tentáis a Jehová? ¿Cuál era el problema aquí? El problema era que no solo estaban demandando algo, sino que estaban también dudando si Dios verdaderamente estaba con ellos. En el verso 3 dice que el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros? Lo que ellos estaban haciendo es que estaban expresando lo que ya había en su corazón, incredulidad y dureza. Lo que ellos estaban expresando es lo que ya había en su corazón. No creo que el Señor verdaderamente esté con nosotros. No creo que esto sea verdadero, que el Señor nos sacó de Egipto y nos va a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Ellos estaban dudando si verdaderamente Dios estaba con ellos. No solo eso, el problema era que aún después de ver todo lo que el Señor había hecho por ellos, seguían dudando de Él. Aún después de ver lo que el Señor hizo en Egipto con las plagas, aún después de simplemente bastaba mirar hacia arriba y ver esa columna de nube o esa columna de fuego para decir, el Señor sí está conmigo. Aún después de ver cómo el Señor les abrió el mar rojo, cómo el Señor cambió las aguas amargas, cómo el Señor les había mandado maná del cielo, aún así su corazón seguía duro y seguían dudando del Señor. La falta de agua en el desierto sí fue un gran sufrimiento, tenemos que reconocer eso, no era cualquier cosa. No podemos simplemente decir a ese pueblo incrédulo. Tenemos que ser realistas, necesitaban agua. Pero su conducta en esta ocasión fue desenfrenada. Lo que ellos estaban haciendo es que se estaban oponiendo a Moisés, el ministro de Dios. Y estaban expresando una desconfianza en el cuidado paternal de Dios. ¿No se escucha algo similar? ¿Será que nosotros muchas veces dudamos del cuidado de Dios para nuestras vidas? ¿Será que muchas veces nosotros todavía no hemos aprendido a confiar en Dios plenamente, 100% como el pueblo? ¿Será que cuando cruzamos por estos momentos, en vez de salir una fe, lo que brota de nuestros corazones es duda, es incredulidad hacia el Señor? Desprecio hacia lo que Él quiere hacer, prefiero hacer las cosas a mi manera. En medio de estos momentos nos damos cuenta que nosotros en muchas maneras somos muy similares a este pueblo. Que vez tras vez, tras vez, el Señor sigue revelando su poder a nuestras vidas. Y solo basta pasar por algo diferente. Solo basta que pase 6 meses, 1 año. Y parece ser como que si ya estamos en lo mismo. Dudando del Señor. Si el Señor verdaderamente está con nosotros. Fíjese qué tan similar nos encontramos. Muchas veces no existe esa paz en nuestros corazones, esa tranquilidad, esa seguridad
que debería de ver en cada creyente. En vez de eso hay duda, hay inseguridad, hay incredulidad hacia Dios. El apóstol Pablo les escribe a la iglesia en Filipenses capítulo 4, verso 7. En la Nueva Traducción Viviente les dice: así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Será que esa paz gobierna nuestras vidas? Cuando estamos pasando por esos desiertos, ¿será que verdaderamente esa paz y esa tranquilidad está gobernando nuestros corazones? En la versión 60 dice: esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que muchas veces se nos es difícil entender, cómo el mundo se nos puede estar cayendo encima, pero interior hay una paz, hay una confianza, hay una tranquilidad en el Señor. Sabemos que nuestra vida puede estar confiada en Él, nos podemos recostar en el Señor. Eso es lo que debería de gobernar nuestras vidas. Ahora bien, en el capítulo 4, en el capítulo 17, verso 4, Moisés corre ante Dios, dice en el verso 4, entonces clamó Moisés a Jehová. Pero en sí, a lo que quería llegar, viendo el comportamiento del pueblo, viendo la reacción del pueblo, viendo cómo ellos, como dicen en inglés, they were showing their true colors, estaban mostrando lo que al final del día había en su corazón, lo que Dios en su justicia, en su santidad, Dios en ese mismo momento los pudo haberlos consumido. Dios, siendo un Dios justo, demanda retribución de cada pecado que nosotros cometemos. Dios se pudo haber encendido con ese enojo santo que vemos en las Escrituras. Dios podría haberlos consumido en un instante. Al final del día, como les dije, conforme a la justicia divina, es lo que el pueblo se merecía por su rebelión. Pero Dios responde en una manera paciente, en una manera misericordiosa, mostrando ese gran atributo divino, su gracia divina. En el verso 4, Moisés corre ante el Señor, le dice: Señor, ¿qué voy a hacer? Me van a matar, me van a apedrear, ¿qué hago? Y en el verso 5 es como que si el Señor ni reconoce lo que Él está diciendo, simplemente le da la salida, le da las instrucciones. Y es que en su respuesta para Moisés vemos la paciencia de Dios y cómo le da la salida a Moisés. Y en sí esta salida era proveer agua para el pueblo. Pero en sí esta salida, esta respuesta para Moisés era darle algo al pueblo que ellos no se merecían. No necesariamente el agua, pero esa respuesta de la gracia divina, esa providencia de parte de Dios. En vez de reaccionar y en vez de que su ira se hubiera encendido contra el pueblo, como lo vemos más adelante, lo único que lo vemos después de que Dios ya les había dado la ley, vemos como la ira del Señor sí se enciende contra ellos, pero aquí está siendo paciente con ellos. En vez de reaccionar con enojo, Dios les iba a mostrar su gran poder y misericordia. En el verso 6 les dice: he aquí yo estaré delante de ti, y ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán agua para que el pueblo bebiera. ¿Qué es lo que vemos aquí? Las órdenes para Moisés no era que él hiriese a los rebeldes. No era que él hiriera al pueblo, a los que se habían rebelado, sino la orden era que él golpeara e hiriera a la peña,
a la roca. No era que sacara una corriente de sangre del pecho de los ofensores, sino una corriente de agua del peñasco. Cuando Moisés golpea esta piedra, esta roca, la Biblia nos dice que inmediatamente salió una corriente de agua pura y refrescante. Y es que no sé si me están entendiendo lo que les estoy diciendo. Lo que sucedió aquí, que en vez de que el pueblo hubiera sido castigado y en vez de que el pueblo hubiera sido golpeado, el Señor dice: golpea esta piedra y de ahí va a salir agua. Lo mismo sucedió miles de años después en el Monte Calvario, y no fue una simple roca que fue golpeada. Fue el Señor Jesucristo que fue golpeado y fue herido por nuestras transgresiones y nuestras rebeliones. Lo que el pueblo merecía era un castigo severo de parte de la justicia divina. Y el Señor, siendo paciente y mostrando esa gracia, le dice: no, en vez de golpearlos a ellos y sonarlos a ellos, mejor golpea esa piedra, esa roca, y de ahí va a salir agua. En ese Monte Calvario no fue una simple roca que fue golpeada. Fue el Hijo de Dios. Fue nuestro Señor Jesucristo que fue herido por nuestros pecados. Y de esa roca de Jesucristo mismo no salió un agua que, como esta física que bebemos y ya ratito como ahorita ya me estoy muriendo de la sed. Salió esa agua que salta para vida eterna. Esa agua que la cual nosotros bebimos y sació nuestra sed. En Isaías 53:5 dice: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. ¿Qué culpa tenía el Señor Jesús? ¿Quién lo estaba obligando a Él venir a esta tierra, hacerse hombre, humillarse hasta lo más profundo y no solo eso, morir de una manera tan vergonzosa? Y la Biblia nos muestra: nosotros cuando aún éramos débiles, el Señor Jesús murió por nosotros. ¿Qué es lo que encontramos en esta historia de capítulo 7 de Éxodo? Vemos lo que es la gracia divina. Que el Señor nos ha dado ese regalo, esa vida eterna, nos ha dado algo que nosotros nunca jamás nos vamos a merecer. Aunque nosotros merecíamos la muerte, Cristo fue herido, fue golpeado como esta roca. Y de su costado salió agua y sangre. Fue herido para todos nosotros. No se preocupen, no soy calvinista, no les voy a venir a enseñar que Cristo solo murió por los escogidos. De tal manera amó Dios al mundo entero que ha dado su Hijo unigénito. Cristo fue herido para todos nosotros, para que todos nosotros pudiéramos beber de esa agua. Esa agua en este caso es la única agua bendita que vamos a encontrar. No ocupa de otra clase. Esa agua que sació, refrescó nuestra sed. Esa agua que le dijo Jesús a la mujer samaritana: si tú bebieras de esta agua que la cual yo te puedo dar, jamás volverías a tener sed. Cientos de años después, el apóstol Pablo hace referencia a esta historia en 1 Corintios capítulo 10, verso 4. Y dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, hablando del pueblo de Israel, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y él dice: y la roca era Cristo.
Bendito sea el Señor Jesús que nos ha dado de beber de esa agua. Que en un día establecido nosotros pudimos beber de esa agua y nos sació para siempre. Es esa agua, que es esa roca que Cristo fue golpeado, así como la roca fue golpeada. No solo eso, sino que el pueblo bebió de esa agua física que salió de esa roca. Y ellos en sí volvieron a tener sed. Comparado a esa agua que el Señor Jesús nos da de beber, que jamás volveremos a tener sed. Nos ha dado esa vida eterna. ¿Qué es lo que podemos aprender de esto? Simple. Cristo es más que suficiente para cada situación. Cristo es más que suficiente en nuestras vidas. Él debe de ser el todo de cada creyente. En Cristo nuestra vida tiene que girar. Él es el fundamento, la esencia de nuestra fe, de nuestra salvación. En Cristo, hermanos, Cristo es más que suficiente para cualquier situación en que tú estés pasando. No importa por lo que estés pasando ahorita en esta tarde, Cristo es suficiente para cada situación. Si no me crees, mira, regrésate otra vez a Éxodo 17. Pasa esto, beben de esa agua. El pueblo puede ver que Dios verdaderamente está con ellos, que Dios verdaderamente cuida de ellos. Pero más adelante en el verso 8 del capítulo 17, vemos como este pueblo de Amalek, que en sí venía de los descendientes de Saúl también, este pueblo de Amalek comienza a pelear contra Israel, nos dice en el verso 8. Y conocemos esta historia. Moisés agarra a Josué. En sí esto es la primera referencia que encontramos de Josué. Agarra a Josué y en el verso 9 le dice: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y él se sube, Moisés se sube hasta la parte más alta de este monte. En el verso 10 dice: hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Josué sale hacia la guerra, comienza a pelear. Y Moisés está a la cumbre de este monte, en ese lugar más alto. Se lleva a Aarón, su hermano, y a Hur. Y en sí, Hur no dice la Biblia, pero los historiadores judíos y aún Josefo confirma que Hur resultó casándose con la hermana de Moisés, que era Miriam. O sea que mire qué hombre más sabio. Para ganarse puntos con el cuñado, dijo: vámonos, y allá se coló y le quiso ayudar. Y ganó los puntos. Pero bueno, está a la cumbre del monte, está Moisés, Aarón y Hur, y ahí están. El pueblo comienza a pelear. Moisés está arriba intercediendo por el pueblo. Pero nos dice algo interesante en el verso 11. Dice: sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Moisés tiene su mano extendida hacia el pueblo, su mano se comienza a cansar, y cuando baja su mano, el pueblo comienza a retroceder. En el verso 12, ahí es donde dice que se cansaban sus manos, y Aarón y Hur le ayudaron, le pusieron una roca, se sentó, y cada uno en los brazos lo estaban sosteniendo los brazos. Pero la historia termina en el verso 13, diciéndonos: Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y podríamos leer esta historia y decir: "Oh, qué historia más bonita". Sí, el Señor le dio la victoria al pueblo, el Señor nos dará la victoria, amén. Pero es que cuando uno lee esta historia, nos podemos preguntar: ¿cuál es la importancia? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? Y es que, como les decía, para cada situación de tu vida, no importando el desierto que estés cruzando, Cristo es más que suficiente. Él es la roca que fue golpeada por nuestras rebeliones. Pero no solo esto, Cristo también es ese Moisés
Que así como Moisés estaba en las partes más altas de ese monte intercediendo por el pueblo, déjame decirte que Cristo está en las partes más altas, en el tercer cielo, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Era Moisés allá arriba. El pueblo quizás no podía ver a Moisés. Nosotros no podemos ver al Señor Jesús, pero sabemos que Él está allá a la diestra del Padre, intercediendo por ti para que tu fe no decaiga. Aquellas palabras que le dijo Jesús a Pedro: Satanás te pidió para zarandear, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no caiga. Eso es lo que el Señor Jesús hace. Quizás aquí estás tú atribulado, atormentado con tus problemas y dices: Señor, ¿dónde estás? Y el Señor es omnipresente, pero el Señor está a la diestra del Padre. Ahí está velando por ti, intercediendo por ti. Cristo no es solo ese Moisés que estaba en las partes más altas. Cristo también es nuestro Josué, el capitán de nuestra salvación, que pelea nuestras batallas. Así como fue Josué el que peleó la batalla junto con el pueblo y vencieron las amalecitas, Cristo es el que está a tu lado a cada momento de tu vida. Él es el que está a tu lado peleando tus batallas. Él es el que está ahí diciendo: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Él es el que está ahí cumpliendo esta palabra que le dijo a los discípulos: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para cualquier situación en que tú estés pasando, Cristo es más que suficiente. Él es esa roca de la cual nosotros pudimos beber esa agua. Él es ese Moisés que está en el tercer cielo, fuera de nuestro alcance. Es imposible llegar allá, pero téngalo por seguro que Él ahí está intercediendo por usted, pueblo. Pero no solo eso, Él ahí está con usted a cada momento, a cada instante, peleando sus batallas. Jeremías decía aquellas palabras: el Señor va delante de mí como poderoso gigante. Para cualquier situación, Cristo es más que suficiente. Los hermanos del grupo pasen. No solo eso, ¿saben? Las manos de Moisés se cansaron. Moisés necesitó ayuda. Moisés necesitó la ayuda de Aarón y Hur, que le sostuviera las manos. Las manos del Señor jamás se van a cansar. Aleluya. Él no necesita que nadie le ayude. Él no necesita que alguien que vaya allá al cielo y diga: mira, yo veo que tus manos te están cayendo, déjame sostenerte tus manos. Sus manos siempre están extendidas hacia nosotros, y no hay nadie que pueda hacer que sus manos retrocedan. Es la mano del Señor que siempre está sobre usted, y las manos del Señor jamás se van a cansar. Póngase de pie. Quisiera que meditemos un rato en el Señor. Y si usted está pasando por ese horno de fuego, hermano, lo único que le puedo decir es: Cristo es más que suficiente. Hemos bebido de esa agua. Esa roca que fue golpeado por nosotros, fue herido, fue molido, dice las Escrituras. Y de Él pudimos beber esa agua que salta para vida eterna. Pero no solo eso. En esa escena todo estaba pasando a la misma vez. Moisés allá arriba, Josué allá abajo. El Señor está en todo lugar. Intercede por cada uno de ustedes, y a través de su Espíritu Santo que mora allá dentro de usted, Él es el que le da las fuerzas. Él es el que está ahí a su lado, fortaleciéndolo, diciéndole: mire, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios.
Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo soy el que te tomo por tu mano derecha y te digo, no temas, que yo te ayudo. Para cualquier situación de su vida, téngalo por seguro que Cristo es más que suficiente. Cristo es más que suficiente. ¿Quiere cerrar sus ojos? ¿Qué más podemos decir, Señor amado, a esto? Si aún el apóstol Pablo decía aquellas palabras, que cuando nosotros nos encontramos sin saber qué decir, es el Espíritu Santo que da esos gemidos por nosotros. Señor amado, tú eres más que suficiente en nuestras vidas. Ciertamente, Padre, tú eres ese gran yo soy. En medio de la escasez, Padre, tú eres Jehová Jireh, el que siempre provee. En medio de la enfermedad, tú eres Jehová Rafa, el que nos sana. Espiritualmente hablando, físicamente hablando, en cualquier área. Eres tú, Señor amado, el que va delante de nosotros peleando nuestras batallas. En cualquier momento de su vida, solo basta alzar sus ojos al cielo y decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis montes, alzaré mis ojos a los cielos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El Señor es más que suficiente. Él dice: clama, clama, clama a mí y yo te responderé. Más que suficiente. Más que suficiente. Más que suficiente. En cada momento de nuestras vidas, ahí está el Señor, con su oído atento, escuchando. Tiene sus ojos fijados sobre nosotros. Más que suficiente eres, Señor amado. Dígale: yo creo, yo creo. Yo creo con todo mi corazón que tú eres ese Dios de lo imposible. Dios de lo imposible. Sí, Señor. Te adoramos. Eres tú, Padre. Eres invencible. Eres tú, Señor amado, el Dios de lo imposible. Tuya es. Si algo nos enseñas, Padre, es que no seremos exentos de cruzar por el desierto. Pasaremos por esos momentos, Padre. Pasaremos por el horno de fuego. Pero es en medio del horno de fuego que tú te haces presente, Padre. El Señor jamás nos ha garantizado que no pasaremos por estos momentos. Pero lo que el Señor sí nos ha prometido es que en medio de esto Él estará con nosotros. Como ese Moisés intercediendo y como ese Josué peleando nuestras batallas. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Ese eres tú, Señor. Toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la Dios de lo imposible. gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible. Con todo su corazón, dígale: yo lo creo, que tú eres el Dios de lo imposible. Creo en ti, creo en ti. Porque por fe andamos, no por vista, por fe andamos.
Por fe andamos, Padre, por fe andamos, Señor amado. Dios de lo imposible. Ayúdanos, Padre, que en esos momentos donde parezca ser como si parece ser, si tú te has descuidado, esa no es la realidad. Tú sigues sentado en tu trono. Cristo está a tu diestra intercediendo por nosotros. Y a través de tu Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, Padre, aquí estás con nosotros. Tú eres ese Moisés. Cristo es ese Moisés. Es ese Josué. Recibe la gloria, amado. Y fortalece a tu pueblo, Padre. Fortalécenos. Eres tú, Padre, el Dios de lo imposible. Dale unas fuertes palmas si usted cree que Él es el Dios de lo imposible. Recibe la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.